Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Yo siempre me he sentido como un ser de luz, un ser de fuego. Me gusta mucho la música épica, la música que tiene fuerza. El contraste de esto me gusta que sea una música muy mística. Quiero que ese coro suene con una calidad, que cada voz suene a una voz bien puesta. Entonces nosotros planteamos una estrategia a través de la música para poder generar mejores condiciones y con una metodología. Él como director, que lleva la batuta, y yo como soprano, que necesito el tiempo justo para lucir el agudo. Entonces vienen esas pequeñeces. Fue un verdadero desafío, pero una vez que encontré la solución del coro y la primera estrofa, y la segunda, la tercera, yo la verdad sufrí. Soy Mónica Ruiz Moreno, músico con especialidad en canto. Luis Josué Soto, director de orquesta, compositor y guitarrista. Cuando comenzó el programa del coro monumental, recuerdo que el maestro me dice: ¿sabes qué, maestra? Necesito que me acompañes y me ayudes con esta misión, con este trabajo. Quiero formar un coro, pero un coro excepcional. Yo le dije: ¿sabes qué? Yo me dedico a preparar voces. Yo soy soprano y ahora estoy trabajando para formar voces, pero voces operísticas y de manera individual. Me dices que eso es justamente lo que yo necesito. Quiero que ese coro suene con una calidad, que cada voz suene a una voz bien puesta. Pues adelante, le dije. Entonces, si esa es la idea, adelante. Y emprendemos este gran proyecto con un gran apoyo de los 3 niveles de gobierno. Pero más allá de ese gran apoyo, creo que el resultado de ver la transformación de la cara de los niños es lo más hermoso. Porque tuvimos pues niños en una situación vulnerable, en una situación muy crítica. Vivían violencia familiar, violencia escolar, problemas de aprendizaje, y todos esos ejes los trabajamos en el proyecto del coro monumental. Yo regresaría a lo que tú planteas, el amor, pero yo le diría amor comprometido. Primero me gustaría decir que es un amor comprometido entre ella y yo como pareja, y un amor comprometido socialmente. En este gran desafío que por diferentes etapas ha pasado el país, de cómo atender en términos de prevención la violencia para construir paz. Entonces nosotros planteamos una estrategia a través de la música para poder generar mejores condiciones y con una metodología que primero fue un programa piloto en 2012, donde atendimos a más de 1000 niños en el coro y más de 100 niños en la orquesta de guitarras. Y se evaluó este programa y en función de los resultados y las evaluaciones de impacto que logró, entonces lo escalamos a 3000 y a 500 en la orquesta de guitarras. Y sin duda, pues en su momento este fue el coro más grande que tenía el país. Pero una característica importante es que no son niños del conservatorio y no son niños que viven en situaciones económicamente factibles. Son niños que viven en situación vulnerable
en colonias muy, muy difíciles, en situaciones familiares muy difíciles. Y entonces desarrollamos una estrategia que, además de la metodología de la formación musical, iba el acompañamiento psicológico para poder atender 4 ejes: la disminución de la violencia escolar, la disminución de la violencia familiar, la prevención de adicciones y poder atender los problemas de aprendizaje, como decía, ¿no? Primero es un desafío. Justo en este momento viene a mi mente un episodio muy difícil. Seguramente recuerdas en el 2012, 13 y 14, cuando hubo una transición de la casa de Mamá Rosa, que atendía, pues, o que les daba albergue a muchos jóvenes y niños en Zamora. Hubo un proceso de traslado y los trajeron a Morelia, en un albergue aquí. Una parte no, y la Una otra se parte, fue a sí. Lázaro Cárdenas. Y después vinieron los de Lázaro Y Cárdenas después también. vinieron los de Lázaro Cárdenas. Entonces nosotros pues emprendimos este programa también con los niños de Mamá Rosa en Morelia. Y nuestro primer contacto fue un verdadero desafío, porque nos tuvimos que enfrentar a evitar el suicidio de un joven. Estaba en la azotea y cuando nosotros llegamos al albergue, él estaba a punto de aventarse de la azotea y los custodios no sabían qué hacer. Pero como nosotros sabíamos que a algunos de ellos les gustaba la música y tocaban instrumentos, pues ese fue como nuestra estrategia de poder tener un vínculo emocional, y logramos evitar que el niño se suicidara. Y a partir de ahí empezamos a trabajar con el taller y la experiencia fue maravillosa. Ya después de 1 año, 2 años, cuando empezamos a hacer las giras al Festival Cervantino, cuando hicimos el concierto en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, la gira en Michoacán, fueron experiencias maravillosas. Recuerdo que varias niñas te decían, yo creo que tú seas mi mamá. Yo quiero que seas mi mamá. Y a eso iba. Una de las hermosas satisfacciones es que literalmente nos veían como papás. Entonces, toda esta parte que dice Josué de que el amor comprometido, creo que la raíz es que el amor comprometido entre él y yo fue dándose y fue cada vez más fuerte, tanto que los niños nos veían ya como papás. Fíjate que, pues primero fue conocer la convocatoria. Hubo 2 convocatorias. La primera fue para escribir la letra y después sacaron la convocatoria para escribir la música de la letra, que ya había sido la seleccionada. Yo le comenté a ella, le dije, oye, pues a lo mejor y sí entro, ¿no? a la convocatoria. Y me decía, pues valóralo. Porque yo tenía 2 semanas atendiendo como a las fechas. Y te voy a decir que lo más complicado para mí era los trámites. O sea, ir a sacar la constancia del ayuntamiento y todo lo que tienes que sacar. De residencia, Eso todos era los requisitos. la parte laboriosa, porque tienes que hacer filas y bla, bla, bla. Pero cuando yo vi la letra, pues sí fue un verdadero desafío, porque la letra tiene una particularidad. Voy a dejar a un lado la parte estética y el valor de contenido, ¿no? Pero la parte cuando tú tienes que musicalizar es una letra muy asimétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera estrofa en relación a la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta, porque son 6 estrofas, pues no tienen la misma métrica. Entonces, al no tener la misma métrica, ya no te quedan las frases musicales. Y la rima también es, pues con muchas licencias que se da el escritor, tampoco te funciona. Voy a hacer un poquito la comparación del himno nacional. Si tú cantas la primera estrofa, la segunda o la tercera del himno nacional, con la música que ya conoces, no tienes ningún problema porque quedan como un saco a la medida, quedan perfectas. Pero eso no tiene el himno michoacano. O sea, ninguna de sus estrofas son iguales métricamente hablando. Entonces, pues obviamente eso representó un verdadero desafío para que la música, que es el segundo tema, digamos que es cada una de las estrofas, cómo se interpreta, pues
Es un verdadero desafío como para que no cometas faltas en la acentuación. La música, además del texto, tiene una acentuación natural. Cuando tú cantas una nota aguda o un intervalo agudo, eso implica un acento. O sea, tú vas sintiendo ese acento. Y cuando ese acento no se acomoda, se escucha pues como mal, ¿no? O sea, la verdad es que no funciona bien, entonces tienes como que cuidar mucho. Fue un verdadero desafío, pero una vez que encontré la solución del coro y la primera estrofa, la segunda, la tercera, yo la verdad sufrí como para resolver eso. Una vez resuelto, pensamos luego le dije, a ver corazón, ayúdame a cantar, y también cómo definir el tono, porque fíjate que tienes que pensar que lo van a cantar niños, entonces no debe quedar ni muy grave ni muy agudo. Y por otro lado debe tener como brillantez, como para que se sienta, ¿no? Entonces hay muchas cosas que están implícitas en un tema musical, porque este tema musical lo tienes que acompañar con armonía. Y la armonía es como todo el contexto sonoro que te da la naturaleza, que te hace sentir, ¿no? Entonces, bueno, yo me planteé, por ejemplo, en el coro, darle drama para que esta marcha se sienta con energía y con poder, y entonces planteé una modalidad menor, no entra en un modo mayor. Pero luego le doy un poquito de valor a partir de ahí voy desarrollando como una secuencia armónica no tan convencional y termina la frase del coro en un modo mayor, lo cual te da la sensación de luz y te da la sensación de plenitud y de fuerza. Entonces esa parte como que me gustó. Después cuando entré al tema de la estrofa, tendría que ser como un contraste del tema del coro y también un contraste como más emblemático. Y por otro lado, un contraste que le pudiese dar el contrapeso a hacer una marcha que fuese como muy marcada y muy precisa, a que fuera un tema más legato, para que le diera ese contraste. Y me parece que se logró entre el coro y la primera estrofa. Entonces cuando ella lo cantó dije, sí bien, pero después ella me dijo, oye, ¿sabes qué? Aquí como que esta parte no, como que está un poquito así, entonces bueno, hay que acomodar, y fue un poquito como este reto, desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista musical, para mí como que fue importante el que el lenguaje musical fuera como muy asequible, es decir, que lo pudieras sentir, que lo pudieras recordar, que te lo pudieras apropiar, es decir, sí me gusta y te adopto, te quiero adoptar, quiero que seas parte de mi vida. Entonces me parece que es un poco la naturaleza de este himno. Posteriormente hice un planteamiento que más adelante lo presentaremos como para estreno, y es hacer una versión regional del himno, donde encontraremos a partir de la segunda y tercera estrofa música de cada región de Michoacán, para que puedas a través de su música identificarte, sentir y representar cada una de las regiones. Yo le puse de seudónimo al himno oficial del estado de Michoacán, le puse el nombre de mi mamá, que es Estela, y solo para acotar o para amplificar esta idea, es Estela de luz. Recordemos el brillo resiliente en la palabra humanidad. Hombres y mujeres del presente, Michoacán, cuna de igualdad. Hombres y mujeres del presente, Michoacán, cuna de igualdad. Empezaría por decirte que mi papá es para mí gracias a mi mamá. Y porque si él no se hubiera enamorado de ella, yo no estaría en la vida de él y viceversa, ¿no? Pero también quiero decirte que mi mamá es una mujer, aunque ya no está físicamente aquí, es una mujer de
mucha lucha, es una mujer de mucho trabajo, de muchas convicciones, muy, muy cercana a la gente. Ella también en su momento lo acompañó en todo este proceso de obra mural. Y por supuesto yo, porque yo recuerdo que él nos decía, vamos a hacer, la manera de motivarnos era, a ver, escriban un cuento, o pinten algo, o hagan teatro. Y empezábamos a hacer eso. Y entonces los incentivos estaban en función de poder acercarnos al arte. Esos fueron como los primeros episodios cuando yo recuerdo que estaba en primero de primaria. Pero la parte muy intensa para mí es cuando nos fuimos a Tepic, Nayarit, porque él hizo una obra mural impresionante en el Palacio de Gobierno y en muchos sitios históricos, en la Universidad de Nayarit, etc. Entonces yo estando todavía como en cuarto, quinto de primaria, yo era el que le ayudaba a mover los andamios y eran andamios bastante altos. Él le llevaba las brochas, etcétera, etcétera. Entonces esta conexión con la tarea de cómo se hace un mural para mí fue muy importante. Después recuerdo que me llevaron a un concierto de guitarra, a un recital de guitarra. Y me gustó muchísimo. Y a partir de ahí pues ya empecé a ir a clases, pero fue como muy incipiente porque no había ese nivel en Tepic. Después, ya con el interés de mamá y de mi papá, venimos a Michoacán. Mi mamá es de Michoacán, es de una comunidad que se llama Aranza, Michoacán, está pegadita a Paracho. Y aquí es donde están las raíces. Entonces empezaron a trabajar mucho con las comunidades y yo también viví como toda esta parte que me nutrió mucho de esto que ahora se llama como comunidades originarias o pueblos originarios. Esto fue muy, muy importante para mí, entender la socialización del arte como una visión y como una misión y como un compromiso del artista, que es algo que yo siempre he visto en mi papá. Entonces mi mamá, pues obviamente fue una parte medular de eso. Y hay episodios tan importantes como por ejemplo la Guarucua, que ahora es un deporte, un juego que se practica ya de manera exponencial. Ella lo inició en Aranza, porque fue la primera mujer que jugó la Guarucua, con nombres, etcétera, ¿no? Después, pues vinieron una gran cantidad de murales y yo me fui haciendo como en el arte. Voy a hacer un paréntesis, cuando yo tenía 11 años, ya en esta vocación de empezar a escribir y pintar, tuve oportunidad de ganar el Premio Nacional de Cuento, teniendo 11 años. Y mi papá me acompañó a la Ciudad de México a recibir el premio. Justo ahí yo conocí a José Luis Cuevas en ese entonces. Él fue el que me entrevistó justamente. Y vivimos cosas pues muy hermosas. La verdad es que yo me siento muy bendecido por haber nacido en una familia de artistas y por haber tenido una mamá como la que tuve físicamente y sigo teniendo espiritualmente. Y sin lugar a dudas, el padre que tengo. ¿Eres el mayor? No, todavía hay otros. Hay otro más joven que yo, que es Vladimir. Yo estoy como en el medio. Hay una hermana que se llama María de Jesús y otro hermano que se llama Eleazar. Pues somos una familia grande. ¿Eres de los dos machos? Sí, soy el penúltimo. Penúltimo. Ajá. ¿Y todos se dedicaron? Todos vivimos el arte, pero nos dedicamos como de maneras distintas. Tengo un hermano que es arquitecto y él se dedica mucho a esta profesión, siempre con una visión. Sin lugar a dudas, la arquitectura es un arte, pero yo veo que muchos arquitectos se dedican más a la construcción que a la arquitectura. Él está más en el terreno del diseño creativo. Fíjate que la música me atrapó, pero no quiere decir que me haya alejado de escribir poesía. Me gusta mucho la poesía, ni que me haya alejado de pintar, pero encontré la manera de hacer colores con la música.
Entonces, sin lugar a dudas es algo que practico más, digamos que siento que se me da un poco mejor. Y la música, pues generalmente cuando haces canciones está implícita la letra, entonces para mí es como muy importante. Hay una obra, justo la acabamos de volver a poner en escena, se llama Salve Patria Mía. Esta obra se estrenó en el 2012 para el encendido de la Catedral de Morelia y duró vigente 4 años. La presentamos todos los fines de semana en funciones dobles y llegamos a las 419 representaciones con una asistencia ya acumulada de más de 800,000 visitantes o asistentes. Pero quiero decirte que de esta obra yo hice la letra y la música. Entonces sí escribo, no tanto letra, escribo más música. Pero me gusta mucho, por ejemplo, arreglar música. Yo creo que aprendí, sí terminé la carrera de compositor, luego hice 2 posgrados en Cuba, hice una maestría en la Universidad de Guadalajara, que es una maestría en didáctica de las artes. Acabo de terminar un doctorado en educación en el INSEAD. Y he tenido una línea académica, pero en la parte creativa combino muchas cosas. De hecho, también me gusta el cine, pero no lo practico tanto. Estudié cine porque acompañé a mi hijo mayor en este proceso. Entonces, mira, yo comparto mucho la teoría de un investigador norteamericano que se llama Howard Gardner. Él diseñó la teoría de las inteligencias múltiples. Y comparto la teoría porque efectivamente los seres humanos tenemos esta gran posibilidad de abrir y de poder desarrollar todas estas inteligencias. Creo que para mí la música, que es una de las inteligencias, por cierto, que cuando trabajas la inteligencia musical y la desarrollas de manera sistemática, potencias el desarrollo de las otras 7. Y eso es muy interesante, ya lo pusimos en práctica y es efectivo. De manera real, cuando trabajas y desarrollas la inteligencia musical, las otras 7, que son la inteligencia matemática, la inteligencia sinestésico-corporal, la inteligencia espacial, la inteligencia interpersonal, la inteligencia intrapersonal, la inteligencia lingüística, etcétera, las desarrollas. Mira, yo siempre me he sentido como un ser de luz, un ser de fuego, aunque también me gustan los colores azules. Me gustan los colores violeta, los colores amarillos no tanto, pero si son amarillos son más hacia el naranja y hacia el rojo. ¿Cómo poderlos describir? Me gusta mucho la música épica, la música que tiene fuerza. Y el contraste de esto me gusta que sea una música muy mística, es decir, que si realmente te vas a elevar, vayas más allá del cielo cuando sientas la parte mística. Y esto es algo que nos permite acercarnos, lo voy a decir desde mi muy particular punto de vista, que te permite acercarte a Dios. Mira, sin pretender ser religioso, quiero decirte que estoy atendiendo una misión de Dios, y esta misión de Dios, como yo la veo, es contribuir a la construcción de paz a través de la música. En este proceso he encontrado la posibilidad de poder hacer como música que tenga otras latitudes, es decir, que sea música de concierto, que podamos compartir con mi amada Moni y podamos hacer todo el repertorio que tenga nivel, ¿no? Desde ópera, música clásica, música barroca, música, por supuesto, mexicana, música latinoamericana, música de trova, incluso jazz. Nos estamos metiendo un poquito al blues, que es un género muy interesante. Toda la música de buena factura nos gusta, por supuesto. Pero creo que lo más importante es la misión, es cumplir esta misión y aportar en la medida de nuestras posibilidades a la construcción de paz a través de la música, formando coros y orquestas. Pues me parece que el propósito esencial de la vida es encontrar y construir la felicidad. Pero esta no es posible si no hay disciplina, si no hay responsabilidad y si no hay compromiso.
Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó